y Adrián Gusberti. Seguimos en El Aprendiz de Sabio, estamos hasta las 23 horas, en este caso en el episodio 90, un episodio en el cual charlaremos con 3 mujeres a lo largo de los 3 bloques del episodio. En el bloque anterior hemos hablado con Alex Amorós, ella es psicóloga especializada en sexualidad, educación sexual y género y terapia de pareja, y hablamos de la cuestión de la sexualidad, de la educación sexual y los distintos trastornos también sexuales que hay y cuál es el tipo de consultas que llegan a un consultorio sexológico. En este segundo bloque vamos a tocar otro tema también muy interesante, muy amplio, pero también muy, muy serio y que cada vez se le da más importancia, felizmente, y conciencia y visibilidad. Entonces, hay cosas que queremos desmitificar y cosas sobre las que queremos charlar profundamente con otra mujer que es realmente una eminencia y experta en el campo. Esta noche vamos a hablar un poco sobre las terapias cognitivo-conductuales que se pueden aplicar a personas con autismo, y hablaremos de ello con Ana Dana, que es doctora en psicología, PhD cum laude de la Universidad de Palermo, licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires, directora del Centro KIA, jefa de trabajos prácticos de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires, investigadora de distintos proyectos, docente editora también de proyectos, también docente responsable de la carrera de especialización en neuropsicología clínica de la Universidad de Buenos Aires, en prácticas clínicas y neuropsicología infantil, y docente responsable de la maestría en neuropsicología infantil de la UNSAM, en la materia práctica profesional supervisada. Esto es un recontra escueto resumen de todo el enorme perfil de Ana. Ana, te saluda Juan Marcos Tripolone y Adrián Gusberti para Antena 1. Un placer. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Marcos, hola Adrián, buenas noches, gracias por la convocatoria. No, al contrario, un placer charlar contigo, y quisiéramos abordar un poquito sobre cuáles son las terapias cognitivo-conductuales para personas con autismo. Entonces, la primera pregunta, deberíamos definir un poquito estos conceptos: ¿qué es el autismo y qué es una terapia cognitivo-conductual o en qué se enfoca? Muy bien. A ver, por un lado, los trastornos del espectro autista son un conjunto de características, de signos y síntomas que presentan algunas personas cuyo desarrollo se encuentra alterado. O sea, los trastornos del espectro autista son un subtipo de trastornos del neurodesarrollo según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que es la nosografía internacional que los profesionales de la salud utilizamos para diagnosticar. ¿Por qué usamos esa nosografía? Bueno, porque es una manera de ponernos de acuerdo para que cada profesional evite diagnosticar lo que le parece. ¿Sí? Claro. Ese manual ha sido modificado en el año 2013. Antes, los trastornos del espectro autista se llamaban trastornos generalizados del desarrollo. Las características de este tipo de trastornos del neurodesarrollo son personas que presentan dificultades en la comunicación, en lo social y en su conducta. Respecto de esto último, la conducta es un amplio abanico de posibilidades. Para quienes tienen dificultades justamente en su conducta, en portarse de manera diferente, con un patrón restringido o estereotipado, así como también alteraciones sensoriales. Bien. El concepto de espectro tiene que ver con la gran variabilidad que hay intersubjetiva, es decir, de una persona a otra. Por ejemplo, podemos hablar de niños o de personas en una punta del espectro que no han desarrollado el lenguaje, es decir, que no tienen lenguaje verbal, lenguaje hablado, y otras personas en la otra punta del espectro que tienen una habilidad lingüística excelente. ¿Sí? Pero cuya dificultad es en la comunicación, no en el hablar. Justamente por esta variabilidad es que se incluye el concepto de espectro, para poder describir la gran diferencia que hay entre una persona y otra, cuya etiqueta es la misma. Claro. En cuanto a los tratamientos, bueno, es un cuadro muy complejo. Hay una cantidad importantísima de tratamientos estudiados, hay una cantidad importantísima de tratamientos que no están estudiados y que no tienen aval, y para eso existen unas guías que son unos meta-análisis investigativos que lo que determinan es cuál de estos tratamientos
digamos, tienen algún estudio de eficacia y cuál no. Y de los que no, cuáles no, pero hacen daño y cuáles hacen daño, ¿sí? Se llaman guías de buena práctica para el tratamiento del autismo. Bueno, son 4, no importa, no viene al caso. Dentro de los tipos de tratamientos que tienen algún estudio de eficacia están los tratamientos conductuales, los tratamientos, y ni siquiera los cognitivos, los conductuales. Bien. ¿Sí? Los tratamientos tanto cognitivos como conductuales son un conjunto de herramientas específicas estudiadas para determinadas poblaciones. En este caso estamos hablando del autismo. ¿Qué más? Con esta introducción hemos ido anotando muchísimas preguntas para hacerte, hablando para los oyentes que recién se suman con la doctora Ana Dana sobre terapias cognitivo-conductuales en personas con autismo. Ella es doctora en psicología y directora del Centro KIA, también es profesora en la universidad, revisora científica y algunas preguntas. Primero queríamos desmitificar algunas cosas, quizás que vienen de películas o de literatura. ¿El autista es más inteligente? ¿Es un mito o verdad esto? ¿O hay casos que sí, porque al ser más introspectos generan una realidad? ¿O esto es puro mito y no tiene ninguna aseveración científica? A ver, tenemos mucho para decir en eso, ¿no? Porque hasta podemos estar hablando de qué es la inteligencia y cómo medimos la inteligencia. Pero, en términos generales, hasta hace unos años se creía que... Y de hecho estaba así en los textos y en los artículos científicos, que la mayoría, o por una porción muy importante de niños o de personas con autismo, tenían retraso mental, ahora discapacidad intelectual. Así como cambió el concepto de trastorno espectro autista, también cambió el de discapacidad intelectual. Lo que antes se llamaba retraso mental, ahora se llama discapacidad intelectual. Hasta hace unos años se creía que estos niños la mayoría presentaban discapacidad intelectual. Hoy se sabe que esto no es así, ¿sí? Y que, digamos, hay muchas personas con TEA que tienen buen nivel intelectual. Pero hay un mito, como vos bien decís, que dice que las personas que antes eran lo que ahora serían la punta del espectro, las personas con síndrome de Asperger, tenían que tener una habilidad muy desarrollada. La realidad es que la bibliografía dice que esto no es así, ¿sí? Que lo que tienen que tener es un correcto desempeño cognitivo. No superior, correcto. ¿Por qué? Porque justamente antes muchos se suponía que tenían un bajo desempeño. No hay mucha diferencia entre la bibliografía y no se ponen de acuerdo respecto de lo que es un síndrome de Asperger de un autista de alto funcionamiento. Hay quienes dicen que son iguales y quienes intentan, sobre todo personas que presentan esta condición, intentan diferenciarse. Lo que sí es real es que muchos de ellos, pero no es una condición diagnóstica, tienen una habilidad específica. ¿Por qué? Porque tienen mucha capacidad de profundizar en un tema. Claro. De hecho, un doctorado es eso, ¿sí? Un doctorado es ser especialista en un tema. Bueno, hay muchas personas con TEA que logran un doctorado. ¿Por qué? Porque son rígidos y flexibles y esto les permite el desarrollo de otras habilidades como son la perseverancia al conocer un tema. Claro. Pero tener una habilidad hiperdesarrollada no es sinónimo de inteligencia. De hecho, el autor más importante de inteligencia que hubo en el mundo, que es David Wechsler, el autor de los instrumentos que actualmente usamos para medir la inteligencia, dice que cuando uno tiene una habilidad muy por sobre encima de las otras, eso no debería ser, entre comillas, tenido en cuenta a la hora de medir la inteligencia. Claro, interesante. Ana, ¿por qué el autismo empieza en la niñez? Es decir, la pregunta sería, ¿el autismo siempre empieza en la niñez? Y si es así, ¿por qué la niñez y no en una edad adulta? ¿Hay una cuestión anatómica que hace que eso no pase en edades posteriores? Claro, en realidad el autismo, como otros, por ejemplo el trastorno de aprendizaje, el trastorno por déficit de atención, la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, son trastornos del neurodesarrollo, así están en los manuales. ¿Por qué están así en los manuales? Porque son formas de desarrollo del cerebro diferentes. Entonces, sí o sí, no es que vos podés tener un accidente automovilístico, dañarte la cabeza y a partir de ahí ser autista. No, el autismo y los otros que mencioné son condiciones, se desarrollan en la niñez. Naces, entre comillas, cableado de esta manera.
¿sí? Nadie se convierte en autista. Por esto, porque la estructura cerebral es diferente. Lo que pasa es que no está establecido en todas las personas que presentan una condición la misma estructura cerebral. Por eso se generan dudas en algunas corrientes teóricas. Claro, pero hay distintos, esto me imagino que parte de la pregunta viene como Adrián es bioingeniero, le interesa siempre también la aparatología que hay detrás de la detección de este tipo de trastorno. Entonces yo me pregunto a cierta edad de la niñez, y vos nos dirás, Ana, a qué edad, en el caso afirmativo, si con algún estudio neurológico, con alguna aparatología médica, se puede determinar por la conformación o el mapeo cerebral que hay un autismo y qué tipo de autismo hay. ¿Eso es posible y es fácticamente preciso? Claro, no hay marcadores biológicos. Está buenísima la pregunta porque justamente está relacionada con el final de mi respuesta anterior. Que sean trastornos del neurodesarrollo no quiere decir que tengamos el aparato que lo mida. Yo me acuerdo hace muchos años hablando con un famoso neurólogo argentino, le dije, bueno, pero vos estás yendo en contra de lo que dicen tus herramientas para medir. Y él me contestó, no, que yo no tenga todavía la herramienta no quiere decir que la condición biológica no exista, solo que todavía no la descubrí. Claro. ¿Sí? Claro, porque no de se le hecho, puede... hay muchos genes y muchos cromosomas en estudio en el autismo. Lo que pasa es que no todos los niños tienen todos esos genes y todos esos cromosomas afectados. ¿Y hay alguna predisposición genética? Sí, claro. En el autismo claramente hay una predisposición genética. De hecho, se sabe que cuando hay una persona identificada en una familia con características de TEA, es probable que haya otras características similares desparramadas en otros miembros de la familia. Se puede heredar, entre comillas, el autismo. Claro, en realidad existe una predisposición genética, lo que no condiciona es la heredabilidad. ¿Sí? Hay mayor probabilidad en otros miembros, porque eso no es sinónimo de heredabilidad. Mencionaste recién el síndrome de Asperger y que otros síndromes típicos, digamos, del trastorno del espectro autista existen, que sean así. Digamos, el síndrome de Asperger, recién lo mencionaste, es como el que más prensa ha tenido, por decirlo así. ¿Qué otros trastornos se están detectando con cierta frecuencia y que de los cuales la población en general no tiene conocimiento? En realidad, como el síndrome de Asperger, desde esta modificación del manual que yo mencioné hace un ratito, estaba antes dentro de los trastornos genéticos del desarrollo. Era un subtipo de lo que conocíamos como autismo. Claro. Tanto el síndrome de Asperger, el autismo también, los trastornos del TEL, el famoso TEL, trastorno específico del lenguaje, el trastorno por déficit de atención, hay como muchos grupos en los que hay muchos papás que están más, hay muchas asociaciones de padres que hacen que estos cuadros se hayan visibilizado en la actualidad de un modo más intenso que por ahí en otras épocas. Así que me parece que hay varios con mucha prensa. Creo que, no sé si estoy sesgando la respuesta, pero creo que el síndrome de Asperger es uno de los que más también entiendo que tiene que ver con que la asociación Asperger tiene un trabajo intenso. La educación de la comunidad en relación al autismo es un tema que me interesa en el sentido de saber si, por ejemplo, porque en el bloque anterior, por ejemplo, hablábamos de educación sexual en las escuelas. Digo, en primer lugar, personas con ciertos, voy a hablar sin propiedad, grados leves, quizás si cabe la palabra, de autismo, pueden ir y recibir una educación convencional. Y en consecuencia de la pregunta 1, entonces tendríamos que hacer educación al resto de la comunidad para que de alguna manera se sepa tratar al autista, o no deberíamos tener ningún tratamiento particular, sino conversar o dirigirnos hacia ellos, darles una evaluación como si fuera cualquier otra persona? Está muy buena la pregunta. En realidad, me parece que digamos, las sociedades le tienen miedo a lo que no conocen. Si bien esto es una frase, digamos, común, la realidad es que en la práctica esto se ve, ¿sí? Es muy frecuente que haya discriminación a las personas con una etiqueta, ya sea, digamos, discriminación de todo tipo, ya sea porque no lo quieren dentro del aula o porque se ponen celosos porque tiene una maestra integradora sentada al lado de él, ¿no? Digamos, yo he escuchado decir, bueno, ¿por qué mi hijo no tiene la misma ayuda que tiene el pibe con autismo? Es una barbaridad. Yo creo que estas cosas se solucionarían si la gente tuviera más información y si pensáramos en ese aprendizaje. Yo soy de las que cree que todo niño tiene derecho a la escuela común,
La gente de la educación especial me va a odiar, pero estoy absolutamente convencida de esto. Creo que todas las personas tienen derecho a recibir la misma educación, y en todo caso las personas que estamos paradas en estos lugares tenemos que pensar cuáles son las barreras que hacen que esa persona no acceda a la escuela común y tratar de resolverlas, ayudarlos, apoyarlos o brindárselas. Entonces creo que sí, que hay como mucha cuestión en la cultura, en la gente en general, que hace que estos niños tengan más barreras aún. Por ejemplo, estos comentarios que estoy ejemplificando de padres de otros niños, ¿sí? Un poco por miedo, un poco por ignorancia, un poco por enojo, por envidia, por lo que corno sea, pero me parece que estaría bueno que la gente sepa un poco más para que entienda esto de los derechos. Uno no se muda de la cuadra cuando tiene un vecino sordo. Bueno, en la escuela pasa lo mismo. Pero entonces vos afirmás, Ana, que cualquier persona autista debería poder recibir, y además tiene el derecho de recibir, cualquier tipo de educación y no tendrían que recibir una educación especial, por decirlo así. Absolutamente. Si pensamos que la educación determina tu futuro, aquello a lo que vos accedes es lo que va a determinar tu independencia futura, tu acceso a determinados trabajos más o menos calificados, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, si pensamos eso, todas personas con un certificado, con un diagnóstico de discapacidad, tienen el derecho de ir a una escuela común. Después en el medio están los recorridos, ¿no? Sí. Digo, no es lo mismo un niño de 16 años, en el 7º grado, que un niño de 10 en 4º. ¿Sí? Me parece que después están los recorridos personales individuales de cada niño, que justamente hay que pensarlos, revisarlos, analizarlos con las partes intervenientes, escuela, equipo terapéutico, familia, etcétera, etcétera. Pero en principio sí, creo que todos los niños tienen derecho a recibir una educación común, una escuela común. Clarísimo. Y al principio, te oí decir al principio de la conversación que un poco ha ido, y con esta redefinición del manual que comentabas, que ha ido cambiando la forma de definir el autismo. Se puede decir que ahora es más amplia y que todo, digamos que el espectro del autismo involucra muchos más, si se quiere, no sé si la palabra es correcta, más trastornos, y por lo tanto, entonces, estadísticamente hablando, hay más, entre comillas, autistas, quizás porque en realidad se detectan mejor. Los test de coronavirus hacen que tengamos estadísticamente más número de infectados y quizás en realidad se está testeando más, se está midiendo más o mejor. Entonces, y también otro parangón es cuando al PBI se lo mide de una manera en economía y de repente se cambia el modo y entonces supuestamente te creció el PBI enormemente, pero nada más cambiaste la forma de medirlo. ¿Eso ha pasado con estas redefiniciones? En realidad sí hay varias cuestiones con esta pregunta. Una es que los manuales que utilizábamos hasta el año 80 eran de otro corte teórico. Entonces en ese momento no estaban basados en la ciencia. Entonces hasta ese momento el autismo estaba muy ligado a la psicopatología psiquiátrica. Claro. ¿Sí? Se asociaba el autismo con la psicosis. Mira. Con la locura, y esto es una barrabasada, pero por supuesto en ese momento la comunidad científica no lo sabía. El cambio en el manual lo que hizo fue que se incluya la visión científica en los manuales, y entonces por eso se los fue corriendo de la patología psiquiátrica para ligarlo más a los avances de la ciencia. Eso por un lado. Por otro lado, sí, como vos decís, hay más entrenamiento, no solo en la comunidad, no solo en los padres, no solo en los docentes, sino por supuesto en los profesionales que se dedican a diagnosticar. Y además también hay más conocimiento en la comunidad, que actualmente, mucha gente sabe o conoce mínimamente algunas características. Digo muchas, pero después también pienso ejemplos que no están así, ¿no? Pero mucha gente sabe lo que significa o con qué se relaciona el autismo y el síndrome de Asperger. Claro. Entonces sí se diagnostica más. De todas maneras, hay toda una controversia en cuanto a cuál sería la cantidad de niños autistas. En el Centro de Control de Enfermedades, en algunas estadísticas de Estados Unidos, se llega a hablar de 1 en 55. ¿Sí? Un niño cada 55. Bueno, esto no es que esté en discusión. En realidad, en algunos países no se hacen estadísticas, acá no lo tenemos muy claro, y entonces
Por eso hay tanto desfasaje entre 1 en 55, que es súper intenso y asusta, versus por ahí otros países en donde hay 1 en 300 y 1 en 1000. Claro. ¿Sí? Pero se Creo mide... que como todo es como muchas cuestiones diferentes. Me parece que son esas cosas que tienen más de una respuesta, me parece. Entiendo, pero en general los distintos países miden distinto al autismo, o más o menos se mide parecido. Digo, por esa diferencia que has dicho tan grande de ejemplo, es que están midiendo diferente, o que realmente pueden haber entre países alguna diferencia de autismo por alguna razón, de niveles de autismo. Yo creo que se mide distinto. Uh-huh. Creo que digamos, en algunos lugares ni se mide y en otros lados se mide distinto. Entonces claro, me parece que esa es la gran diferencia. Y la última pregunta que te hacemos, y agradeciéndote de nuevo, Ana, ¿hay cura? Porque hablamos de tratamientos, pero voy a hacer una pregunta casi infantil. ¿Existe o existirá o podrá existir medicación, la pastilla ante autismo, o un tratamiento como en los que vos te has especializado, tal que si yo soy un niño con el trastorno autista, termino sin autismo después, por ejemplo, llegado o cumplido tal tratamiento? La respuesta es no. No hay cura para el autismo. Justamente, el autismo no es una enfermedad. Claro. Es una condición. Uh-huh. No es una condición, sos así, no tiene cura. Los tratamientos lo que hacen es intentar suavizar, modificar, mejorar las conductas disfuncionales, o sea, aquellas cosas que que las tenés por tu condición, pero que te impiden el desarrollo pleno. Bien, claro. Suponete, no está bueno que el niño se tire al piso y haga un berrinche de media hora, porque se angustia, porque claro, luego eso queda alterado, porque se altera la familia, porque después no lo aceptan, porque no puede ir a los cumpleaños, porque mientras llora no aprende, 50.000 cosas en el medio. Entonces, el tratamiento apunta a que esas conductas sean funcionales, sirvan para algo, uh-huh, que vos aprendas a pedir en lugar de llorar. Pero no va a modificar el autismo. Claro. Y en ese sentido, ¿la tecnología está dando una mano para...? Nosotros con el tema de la tecnología y las aplicaciones, todo eso, uh-huh, un boom. Cuando aparecieron nos cambiaron un montón de cosas. Para que te des una idea, teníamos un nene que estábamos hacía 2 meses enseñándole un rompecabezas de corte vertical de 2 piezas. Uh-huh. 2 meses creo que trabajamos. Metimos una aplicación y el niño pasó en cuestión de minutos para armar un rompecabezas de 24 piezas. Wow. ¿Sí? Entonces sí, la tecnología ayuda, y además porque una de las formas clásicas de procesamiento de la información de las personas con TEA es secuencial, analítico, lógico, matemática. Entonces la tecnología, digamos, es así, uh-huh, ¿sí? Se procesa de esa manera, entonces es muy útil para estos niños, ¿sí? En cuanto a la pregunta anterior, creo que sí que estoy con la anterior de si se cura el autismo. Hay otra cosa que es muy importante destacar, sobre todo en un programa de radio, que es que si bien el autismo no se cura, está demostrado que cuanto más temprana y adecuada la intervención, y digo adecuada porque no es cualquier intervención, no es que te curas el autismo, pero niños que fueron intervenidos a los 2 años, a los 8 años tienen menos síntomas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces ahí estaría la respuesta de para qué sirven las terapias. Ana Dana es doctora en psicología, directora del Centro KIA, jefa de trabajos prácticos en la Universidad de Buenos Aires, revisora científica en la Universidad de Palermo y en la UBA también, entre muchísimos otros méritos académicos, científicos y también de las terapias cognitivo-conductuales que hemos tratado de introducir, obviamente, como se puede en media hora, pero una conversación súper esclarecedora. Así que, Ana, ha sido un placer para nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por convocarme. No, al contrario, un honor. Hasta luego, gracias. Hasta luego, buenas noches. Chao, chao. Hacemos